Nos vamos del Cerro Colorado, Lula. Cuántos amigos que hiciste acá, ¿eh? Y cuánto te miman la gente que ve nuestros videos, los amigos del señor de la 48, y te malcrían con mimos, huesitos. Y como cada vez que me voy del Cerro Colorado hacia el norte, siento esa cosa que me tira por dentro, algo que me llama y me dice quédate. No, pero no. En fin, hay que seguir, dice el otro. Es como si fueran dos enanitos, un diablo y un angelito, esa parodia famosa que ya vimos en tantas películas y sketches cómicos, donde uno te dice quédate, el otro te dice andate. Pero vamos a volver, Lula. Este recorrido al revés de como lo filmamos cuando entramos, nos va a mostrar una imagen un poquito menos lavada porque el sol está de espalda. Nos hace de reflector sobre lo que vamos filmando, no lo tenemos en contra. Acá la escuela, un poco más adelante de la placita, enfrente de la comisaría, atrás la municipalidad, constante movimiento porque estamos en vacaciones de invierno, cicloturistas sacándose fotos enfrente de la capilla y las cuatro esquinas del cerro, la casa de Argañarás, el centro de información turística, la ruta 21 que nos lleva a Caminiaga, que la vamos a hacer en algún momento por dentro, vamos a ir a Villa Aquilino por esta ruta, no sé cuándo. Y cruzamos el arroyito Los Molles, que estaba lleno de berro, pero no juntamos berro. El mástil, la entrada y un pedazo del corazón que se queda atrás, sobre todo en agua escondida. ¿Vas a extrañar, Lula, Cerro Colorado? Santa Elena, 11 kilómetros. Volvemos a la ruta 9, qué ganas de ruta. Despedirnos del río Los Tártagos. Hay como una sequía donde recuperan un poco el agua, que acá vale oro. Como diría un amigo, ya cuando te pones viejo y solitario te pasan estas cosas. Hablas con las plantas, venís a despedir los ríos, y eso vamos a hacer ahora. Esto es lo que queda del curso, ya a esta altura cerca de la ruta 9, el lugar pisoteado por las vacas porque seguramente vienen a tomar agua, una zona donde mayoritariamente lo que hay es ganado vacuno. El cursito se va hacia el este, pero curiosamente cuando llegás a la ruta el agua desaparece. Es el último curso de agua que vamos a ver en los videos de la ruta 9 norte, de aquí hasta el río Dulce. Vamos a entrar a una zona que es profundamente seca, árida, donde los ríos solamente portan agua cuando hay algo de lluvia. Así que bueno, río Los Tártagos, será hasta la próxima. ¿No, Lula? Llegamos a Santa Elena, que es el pueblo que está sobre la ruta 9, donde tenés que ingresar para seguir por la ruta 21, que viene de Sebastián Elcano. Obviamente que a partir de Cerro Colorado la ruta es de tierra hasta Aquilino, que es donde llega. Una casa vieja, hermosa, para hacer un hospedaje para viajeros de la ruta 9. Cartel de pare. En el fondo hay otra casa mucho más interesante, que parece ser un casco de estancia, y no pude averiguar hasta el día de hoy el origen. Atrás se ven unos galpones, unas barracas. Villa de María, San José de la Dormida. Nosotros vamos hacia el norte. Más o menos a unos 7 kilómetros de aquí está Rayo Cortado. Rayo Cortado también, viejísimo el pueblo. Es posible que haya sido parte de este camino real del Bajo, que venimos hablando a lo largo de la ruta 9. Particularmente quiero averiguar por qué tiene ese nombre. Después no sé si encontraremos algo más. Vamos a ver rápidamente, después de pasar por el pueblo y hacer un paseíto fugaz, camino a Villa María del Río Seco, a la última población importante sobre la ruta 9 norte. Está creciendo el trigo a mi izquierda y a mi derecha. Ya estamos, ni cuenta te das que salís de Santa Elena, ya estás en Rayo Cortado.
es muy poca la distancia entre estas dos localidades. A ver si podemos tirarnos un poco la banquina. Y acá llegamos al Boulevard de Rayo Cortado. Mira qué bonito. Curiosamente está lleno de jacarandás, creo, o chivatos, que son parientes. Una casa inmensa ahí a la izquierda, otra a la derecha. Vamos a recorrer un pedacito del bulevar donde están las casas más viejas. Esta casona está muy linda, tiene la vereda todavía de piedra y ladrillo y está protegida por unos plátanos. Es típica de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, de la migración europea de aquella época. Más allá está la comisaría y ese edificio antiguo, casona también de estilo europeo, que tiene puertas marrones y las mochetas pintadas en verde, es el municipio, en este caso comuna. Palos borrachos, jacarandá, toda una forestación traída. El palo borracho es de origen americano, también el jacarandá, pero no de esta zona. La escuela y en el medio de la plazoleta, la plaza del pueblo, con su correspondiente capilla o parroquia. Vamos a cruzar la calle para ver la capilla o parroquia, todavía no sabemos. Es obvio que es un edificio moderno para las antiguas construcciones que hay sobre la Ruta 9, que tienen que ver con el viejo camino Real del Bajo, y te das cuenta en el tipo de piso. Un mosaico trabajado al estilo europeo, que está más relacionado con la llegada de los inmigrantes europeos del siglo XX que con lo que ocurrió en el siglo XIX. Y saliendo del templo, la bonita plaza de Rayo Cortado. Chiquita pero coqueta, bien arreglada. Ya es la tarde, está la gente tomando mate, disfrutando un poco del día que hoy fue un poco más benévolo, no hizo tanto frío. Pero todavía no podemos saber el origen del nombre del pueblo. Acá hay como una reseña donde hay una rueda, pero no es de un carro, es una rueda de un implemento agrícola viejo que le faltan algunos rayos. Todavía seguimos buscando el origen del nombre, creo que tiene que ver con esto, con una rueda. No creo que alguien haya cortado un rayo de los que caen de las tormentas. 71 años, nacida y criada en el pueblo. Tengo la casa ahí de mis padres, donde nací, porque no había maternidad. Y bueno, cuando yo era chica, todos los transitaban por esta calle, porque la Ruta 9, cuando yo tenía 9 años, recién la inauguraron, a la Ruta 9, que está. Antes era el camino viejo, todo de tierra, que por acá se va a Santa Elena, hay un desvío que se va al cerro, y después estaban todos los caminos que seguían a Córdoba por tierra. Y bueno, y la historia dice que cuando pasaban las carretas en el año 1700 y pico, en el tiempo de que andaban recuperando tierra nuestros héroes, pasó una carreta y se quedó acá porque una rueda se le había roto los rayos, entonces, según cuentan, vaya a saber si será cierto. De ahí viene el nombre, Rayo Cortado. Y el pueblo, cuando yo nací, era chiquito, eran casitas una acá, otra más allá. Ahora está enorme, tenemos de todo, acá tenés de todo hay, gracias a Dios. Hay súper, tenemos, bueno, la iglesia hace años que está, tenemos la policía, tenemos el colegio secundario que ya es centenario, el primario es cerca de la plaza, sí. Ese tiene 140 años. Y aquel colegio, ese tiene 6, 7 años. Ese tuvimos que cortar la ruta para que nos den bola y nos hagan el colegio secundario. Ahí está, a ver, vamos a ver la placa. Estafeta postal. Con el correr de los años, clausuraron el correo y me dejaron de encargar de la estafeta a mí. 16 años trabajé en la estafeta yo. Después me jubilé, pero a los años, porque también la clausuraron a la estafeta, así que bueno. Tenemos un campo ahí enfrente, Lula, lleno de rollos de pasto y se ve así como interminable en la llanura. Vamos a Villa de María de Río Seco. A mi izquierda está la ruta E94, que es la que lleva a San Francisco del Chañar. San Francisco del Chañar, Camiñaga, San Pedro Norte, Tulumba, Macha, muchas localidades que han aparecido en los comentarios contándome, ¿no? ¿Vas a ir a visitar tales lugares? Sí, pero no en este recorrido sobre la Ruta 9. Está cayendo el atardecer, a la oración, como se dice en el norte. Supuestamente la costumbre era, al caer el sol, rezar, por lo que al atardecer el ocaso empezó a llamarse la oración. Lo vas a escuchar en muchas poesías, canciones del norte, zambas, chacareras. Es de quererte la oración. Nos encontramos a la oración.
Quizás quedándonos unos días más en Rayo Cortado encontremos historias interesantes, pero queremos avanzar un poco en el camino. La idea es estar en unos días más dentro de Santiago del Estero. Ya no en la Ruta 9 Norte, sino lo que sería la Ruta 9 Sur, mirándola desde el lado de la Madre de Ciudades. Se va poniendo lindo el paisaje, intercalándose la zona productiva en sus límites con la serranía, Sierras Pampeanas, que es el nombre que le dan los textos geográficos. Empieza a brotar el trigo y le da un color verde emocionante al camino, porque estamos en una época donde todo está prácticamente amarillo y seco, los árboles casi grises, sus hojas, las que las mantienen, hay otros que ya no las tienen. Cerca ya de Villa María del Río Seco, y el paisaje es interesante. Ya se aprecia al fondo un cordón serrano que la 9 atraviesa. De aquí a Santiago del Estero, una de las zonas más lindas y paisajísticas que tiene el recorrido. Empieza a declinar la ruta, a bajar hacia la quebrada del Río Seco, un río que jamás lo vi con agua. Por eso me animé a decir que el río Los Tártagos era el último curso de agua que íbamos a atravesar en este camino, de aquí, no sé, hasta el Misquimayo. Villa de María del Río Seco. Estamos a 180 kilómetros de Córdoba capital, de donde arrancamos en el Mercado Norte, y aproximadamente a 25 kilómetros ya del límite con Santiago del Estero. Aquí la ruta es atravesada por la serranía de Sumampa y empiezan a verse las primeras estribaciones de lo que puede ser el cordón de Ambargasta. En realidad estamos hablando siempre de una misma formación geológica, que son estas sierras centrales pampeanas, y se nota una transición, como dije en varios videos, bastante importante en todo lo que es la vegetación. Se mezclan con talas, chañares, algarrobos, los cardoncitos y los sucles, cada vez en forma más importante, y le van agregando a este paisaje árido, del Chaco árido, una característica muy especial que se va a ir extendiendo hasta la llanura de Santiago del Estero. Aquí existen antecedentes de presencia humana de hace 8000 años. Este pueblo tiene como origen una posta del Camino Real del Bajo y fue bautizado con el nombre de Río Seco por el Marqués de Sobremonte en 1798. Y el nombre está bien puesto, porque en todos los viajes que hice sobre la Ruta 9 jamás vi pasar agua en el puente que está al comienzo de la localidad.
Según pude enterarme hablando con la gente del lugar, el río en alguna parte, kilómetros hacia el este, se va introduciendo a través de las napas y es muy raro verlo crecido salvo en épocas de verano cuando hay lluvias copiosas. Pero por esta parte, en algún lugar, el río reaparece en forma de una vertiente alrededor de estos pequeños cerros y le da origen a esta coqueta represa, lo llaman dique, pero es una pequeña represa que ayuda un poco a mitigar los efectos de la sequía en esta zona que es bastante árida. Hace varias semanas atrás tuve que venir a Villa María del Río Seco al correo, lo mostré en una historia de Instagram y gustó muchísimo este pequeño oasis que ofrece el pueblo, que disfrutan sus habitantes estas tardes soleadas, donde el atractivo más importante son las aves acuáticas. Una cuadra hacia el sur de la plaza abundan las casas antiguas y está esta que es nada más y nada menos que el solar donde nació Leopoldo Lugones, la personalidad ilustre de la cual están orgullosos los villademarienses. Casa Museo Lugones. Lamentablemente elegimos un día para venir a visitarla que está cerrado. Y ahora te voy a mostrar una casa típica del siglo XIX. Acá todas las casas son del siglo XVIII, siglo XIX. Esta parte quedó abierta, expuesta al lado de la vereda y bueno, es una especie de museo a cielo abierto de una casa antiquísima, de cuando todavía los ladrillos eran inmensos, como ves acá, y estaban pegados con barro. El ladrillo no está cocido, está hecho con la tierra del lugar porque es prácticamente, tiene un color rojizo y todas las piedritas o areniscas que integran el ladrillo también. Acá se nota más y se puede ver parte del revoque. ¿Ves? El ladrillo, el mortero, hecho también de otro barro, seguramente que tiene mucho más adherencia, y el revoque también es barro. Toda la estructura cabreada, dintel, viga, está hecho con quebracho o algarrobo de la época, trabajado a machete o hacha. Ves que no tiene una forma bien definida. Un pequeño cielo raso de caña para sostener la paja, sobre el cual se pusieron tejas luego. Así era como se construía una casa en el norte, en la vieja Argentina del siglo XIX. Paredes que tienen casi 60 a 70 centímetros de ancho, 5 metros de altura aproximadamente hasta el piso. Hay elementos que son más modernos, como este piso estucado y algún revoque con cal, como en este caso, pero acá está el ladrillo. Qué lástima no bajar la cinta, pero debe andar más o menos en los 50 centímetros por unos 18, 20 de alto. Y fíjate acá, quedó incrustado un caracolito. Los antiguos pobladores de este lugar, antiguas civilizaciones, sanavirones, lo llamaban Quillovil. Y tenemos la suerte de que está abierto el Museo Municipal, que tiene una interesante colección, así que vamos a curiosear un rato ahora por dentro. Acá hay una prenda tejida en yuca y un cesto, algo muy difícil de encontrar. Todo es de cultura precolombina y tiene como origen el noroeste. Hachas, boleadoras, cuchillos ceremoniales de cobre, rompecráneos de cobre, discos pectorales en bronce con figuras geométricas, disco pectoral liso de cobre. Ahí la punta de lanza esa es española y hay una espada muy antigua de la cultura latenue. Y esta es un área dedicada a Asbjørn Pedersen, que fue un investigador que se dedicó a incursionar en el arte rupestre de Cerro Colorado. En realidad es un ingeniero hidráulico que trabajó en la obra del dique de los Molinos, pero su pasión estaba más en la búsqueda de este tipo de tesoros, los cuales reprodujo en láminas las pinturas rupestres que están en el paraje El Desmonte, que recorrimos 3 videos atrás junto a Gabriela Luján. Acá una vista del patio del museo, una casa muy antigua, de las tantas que hay en Villa de María del Río Seco. Y de este lado, un algarrobo centenario inmenso. Creo que es un algarrobo negro, pero de cientos de años. Le crecieron algunos cactus sobre el tronco. Hoy, estos pueblos del norte de Córdoba, este es el último importante de la Ruta 9 Norte, gozan de un tesoro fruto de una cuestión que no fue tan linda en principio.
cuando se dejó utilizar el camino real del Bajo, todas estas localidades pasaron a la intrascendencia. Y al ser una zona no muy fértil productivamente, únicamente por aquellos tiempos para crianza de ganado, lo que llamamos el progreso viró para otro lado. Eso produjo un poco de abandono, y ese abandono dio como consecuencia de que hoy toda esta zona tenga una riqueza invalorable en esta cuestión arquitectónica de construcciones que tiene más de 100, 200 años, y que los viajeros disfrutamos un montón a la hora de recorrer estos caminos, porque nos llevan un poco con la imaginación a aquellos tiempos en los que solo podemos entrar a través de algún video, alguien que los reproduce por una película o también alguna lectura. Este sitio estuvo habitado como el resto de las localidades que estuvimos visitando por los anavirones. Una vez establecidos, los colonizadores sufrieron permanentemente el ataque de los avipones. Era una etnia perteneciente a lo que después fue Santiago del Estero y ocupaban la ribera occidental del río Dulce, por lo que tuvieron que construir un fuerte y dejar aquí una guarnición militar que proteja a la población de ese entonces. Y por aquella época los avipones en una avanzada robaron la imagen de una Virgen del Rosario, la que después de intensas búsquedas fue rescatada y devuelta a la parroquia. Hoy es la patrona del pueblo y la llaman la Cautivita. La imagen original de esa Virgen todavía se conserva en la parroquia que está en la plaza del pueblo. Y esta plaza también tiene una historia un poco más violenta, que es donde fue exhibida la cabeza de Pancho Ramírez cuando fue asesinado y decapitado por Francisco Bedoya. Pasé unos días bastante agradables, sobre todo en esta parte. Villa María del Río Seco es una población tranquila, es un lugar ideal para hacer un alto en el camino, para comer algo si te agarra el mediodía, sobre todo en este sitio, y además para proveerse de lo que necesites, porque hasta Ojo de Agua entramos en un páramo, ya no hay más nada, como lo vamos a ver dentro de poco. Compramos unos chipá muy ricos que hacen aquí en la terminal de Villa de María del Río Seco, y vamos a experimentar un momento que creo que no lo vimos nunca en el canal. Hasta la perra está sorprendida, que es salir amaneciendo. Claro, eso es posible porque estamos en pleno julio y amanece tarde. Incluso hace ya un ratito que estamos esperando que se aclare un poco para poder filmar. Nos vamos de Villa María del Río Seco y después vamos a ver dónde paramos a hacer unos mates. Lula ya bajó un ratito. Nos toca recorrer el último tramo de la ruta 9 Norte en la provincia de Córdoba. Villa de María del Río Seco es otro de los interesantes pueblos sobre esta ruta. Como para hacer una parada, te vas a encontrar con todo lo que viste en el video y algo más, porque siempre nos queda material en el tintero, cosas para mostrar que son imposibles de encontrar en tan poco tiempo. Qué lindo los cardoncitos, los sucles, todos los cactus suspendidos de la piedra. Hice muchos viajes al noroeste a otra velocidad y con otra necesidad, y tenía como meta llegar a estas sierras y hacer la primera parada, generalmente pasado el mediodía, para hacer algunos mates, comer algo liviano y seguir. Pero vuelvo sobre lo mismo que decía. El invierno no favorece demasiado la situación paisajística de las sierras. San Miguel 7 es el último pueblito, caserío apenas, que está casi llegando a Santiago del Estero.
y este lado, Lula. Mirá qué lindo cómo va saliendo el sol y se va levantando la bruma de los campos. No es la primera vez que me detengo a fotografiar esta zona. Sigue existiendo la casita esa que viste ahí, una construcción antigua pero solita y pequeña, en el medio de este monte que ha sufrido, por lo que veo, incendios. Hay muchas palmas quemadas, es un bosque inmenso, pero se lo ve muy raleado. Nos está pegando el sol de frente, así que en un ratito vamos a parar a tomar unos mates, Lula. Llegamos a Santiago del Estero, Lula.